Jóvenes estudiantes, en el día de hoy vamos a estar comentando sobre la presentación de la información estadística. Y en este tema vamos a comentar sobre dos elementos especiales. El primero de ellos es el cuadro estadístico y seguidamente comentaremos sobre lo que son las gráficas estadísticas, que son las dos maneras generales para la presentación de datos estadísticos. Comencemos con lo que es el concepto de cuadro estadístico. Vamos a decir que un cuadro estadístico es un arreglo ordenado de datos cuyo formato y estructura formal se establece en el manual para la elaboración y publicación de cuadros estadísticos. Este manual es elaborado por el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, donde se señalan los lineamientos a seguir para lo que es la presentación de cuadros estadísticos. Ahora mencionaremos lo siguiente. Un cuadro estadístico en su estructura por lo menos debe reunir algunos elementos importantes que más adelante vamos a ir comentando. En este momento pasamos a mencionarlo. Un primer elemento es el número del cuadro, seguidamente el título, la matriz, la matriz de datos, la casilla o celda, las notas, las llamadas y por último la fuente. Un elemento importantísimo que hay que destacar es que los cuadros estadísticos no se cierran con líneas en los bordes izquierdo ni derecho. Esto por la sencilla razón de que la información puede cambiar. Tal como mencionábamos, vamos a ir comentando sobre cada uno de los elementos que forman parte del cuadro estadístico. En este caso vamos a referirnos en primera instancia al número. El número es aquel que identifica un cuadro y se coloca luego de la palabra cuadro. Debe terminar con un punto y dejar dos espacios para anotar el título del cuadro. El número del cuadro es muy importante, en especial cuando dentro de la estructura se tiene más de un cuadro estadístico. Ahora bien, el título debe ser de corta extensión, debe expresar claramente el contenido del cuadro para facilitar su interpretación. El título por lo general está orientado a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué se estudia? Es decir, ¿qué variable estamos estudiando? ¿Qué clase de datos estamos representando? ¿Dónde se obtuvieron esos datos? ¿Cómo se han clasificado esos datos? ¿O cómo se está clasificando esa variable? ¿Cuándo se obtuvieron esos datos? De manera tal de que el título debe reunir estas características. Es importante también decir que el título debe escribirse en mayúscula cerrada y centrado en lo que es la parte superior del cuadro estadístico que estamos elaborando. A continuación vamos a presentar un ejemplo sobre lo que es la redacción del título de un posible cuadro. Veamos el siguiente título: estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de Chiriquí por sexo según facultad, año 2020. Si observamos el cuadro, verificamos en primer lugar que estamos respondiendo a la pregunta ¿qué se estudia? En este caso, estudiantes matriculados. ¿Dónde estudiamos esa variable? La estamos estudiando en la Universidad Autónoma de Chiriquí. De igual manera, se puede destacar que también se presenta la forma en que se está estudiando, es decir, cómo se estudia, es decir, por sexo según facultad. Y finalmente podemos observar que también se verifica el momento en que se estudia la variable, es decir, cuando se estudia, en este caso, año 2020. Ahora bien, el encabezamiento
son las columnas que se colocan a continuación del título. Allí se colocan los títulos que corresponden a cada columna. La característica principal se coloca en el primer nivel y en las siguientes columnas entonces se colocan las características dependientes. De esta forma serán colocadas en el título precedidas por la preposición por y que detallan la información obtenida para la confección de lo que es el cuadro. Ahora bien, la columna matriz es la primera columna a la izquierda que encontramos en el cuadro estadístico. El contenido de esta columna debe guardar relación con la expresión que está precedida por la preposición según en lo que es el título del cuadro. Ahora bien, el cuerpo del cuadro o la matriz de datos está constituida por los espacios que integran filas y columnas, es decir, por el cruce de líneas verticales y horizontales. Solo se trazan las líneas verticales y se dejan los extremos abiertos en el cuadro estadístico. Dentro de lo que es el cuerpo del cuadro aparecen también el otro elemento que son las casillas. Las casillas pertenecen al cuerpo del cuadro y en estas casillas deben colocarse los valores. En realidad no deben quedar en blanco las casillas. Otro elemento importante que aparece en un cuadro estadístico se refiere a las notas. La nota se hace en la parte inferior de la página que corresponde y su objetivo es ampliar información que permita que los usuarios que utilicen el cuadro puedan comprender rápidamente y directamente su contenido. Por lo general son aclaraciones generales que se hacen sobre el cuadro. De igual manera, aparecen lo que son las llamadas. Las llamadas se utilizan cuando es necesario llamar la atención sobre una sección específica del cuadro, es decir, son aclaraciones especiales, específicas sobre alguna sección o una parte del cuadro estadístico. Las llamadas se colocan en números cuando se realizan sobre algún texto que se desea aclarar y se escriben en letras cuando se realizan sobre datos numéricos que es necesario hacer aclaración. El último elemento del cuadro estadístico es la fuente, y podemos decir que la fuente en todo cuadro debe anotarse porque nos dice el origen de la información, es decir, de dónde se obtuvo la información. La fuente se coloca después de la llamada si las encontramos y las hemos realizado en el cuadro. Ahora bien, vamos a ir comentando sobre un ejemplo en concreto sobre la estructura y los elementos que forman parte del cuadro estadístico. Veamos en primera instancia que aparece el número del cuadro, es decir, cuadro número 1. Dejamos dos espacios y anotamos el título del cuadro y nos dice estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de Chiriquí por rango de edad año 2019-2020. Observemos que al finalizar el título aparece una numeración que posiblemente es una nota y que luego del cuadro hay que aclararla. Seguidamente vamos a encontrar entonces el título del encabezamiento. En este caso, la columna principal se refiere a los estudiantes matriculados y seguidamente las columnas dependientes serían los años, en este caso 2019 y 2020. Observemos también que sobre estudiantes matriculados aparece una numeración que posiblemente se refiere a una llamada y está escrita en número. El cuarto elemento tiene que ver con lo que es la columna matriz,
Y en la columna matriz, que es la primera columna, la parte izquierda del cuadro, aparece lo que es el título rango de edad. Y esto por la sencilla razón de que guarda relación con el título en la sección que tiene que ver cómo se estudia la variable. Luego en la columna matriz, en el cuerpo del cuadro está lo que es la matriz de datos. Y la matriz de datos está formada por todos aquellos valores que se anotan en el cuadro y que representan a la variable. Cada una de los valores aparecen en casillas. Observemos que no hay casillas que se dejan en blanco, y esto por la sencilla razón de que cada casilla hay que anotarle un valor, o por lo menos hacer observaciones cuando no encontramos información sobre el mismo. Observemos también que sobre el último valor del año 2020, es decir, 1120, también hay una observación que se realizó en letras. Esto también se refiere a una llamada. Observemos entonces que, en primer lugar, luego de la estructura del cuadro, encontramos entonces las aclaraciones tanto generales como específicas que se hicieron. En este caso, la nota. La primera nota dice, se refiere a todos los estudiantes matriculados para estos años, incluyendo los que se estudian posgrado, maestrías y doctorados. Y esta llamada viene prácticamente de la observación que se hizo sobre el título. De igual manera, entonces aparece una llamada en número y que se refiere a los estudiantes matriculados. Y la aclaración que se hizo es registra a los estudiantes matriculados de manera oficial y según registros académicos. De igual manera se hizo una llamada sobre el valor 1120, escrita en letra, y la aclaración que se hizo es contempla a los estudiantes egresados aún pendiente de trabajo final. Finalmente, podemos observar el último elemento del cuadro estadístico, y es la fuente. Y la fuente nos dice, registros académicos, Secretaría General, Universidad Autónoma de Chiriquí. Es decir, de este lugar se obtuvo la información.